¿Ya largaste, va? Bueno, buenas noches a todos. Es un placer enorme estar aquí esta noche con todos ustedes. Eh, Antes de iniciar la exposición que he preparado, eh, quiero agradecer en primer término profundamente a los amigos Jesús Ramírez y Arturo Rogerio por haberme invitado tan gentilmente a participar en Joica, un espacio que ciertamente creo que se ha convertido, sin lugar a dudas, durante el tiempo de la epidemia, en un faro para todos nosotros, para la circulación de ideas y saberes en nuestra región. Así que muchas gracias entonces por esta oportunidad. En segundo término, quiero agradecerle especialmente a mi amigo, seguramente conocido por muchos de ustedes, Carlos Gómez Cabarena, quien me aconsejó y orientó con la elaboración de este texto que expondré a continuación. Y finalmente a mi compañera Cecilia, que siempre lee con mucha paciencia y corrige casi todas mis producciones escritas para que éstas lleguen a buen puerto, para que lleguen de un modo más simple y claro. Así que muchísimas gracias. Bueno, vamos al grano. La exposición que yo preparé para esta noche tiene que ver con uno de los ejes o aspectos, podríamos decir, centrales de mi tesis de doctorado, la cual defendí en octubre del año 2018 y que el año pasado, también en el mes de octubre, salió publicada en la Argentina bajo el título El porvenir del lacanismo, gracias a la diligente gestión de Jorge Curcio, quien tiene a su cargo una editorial que tal vez conozcan, que se llama La Docta Ignorancia, una editorial pequeña pero generosa y que además ha sacado muy buenos títulos en el último tiempo. Allí intenté presentar lo que yo entiendo como el nudo conceptual más problemático actualmente, al menos, de la práctica psicoanalítica lacaniana. Eh, Me refiero al nudo sujeto, ontología, causalidad. Sin embargo, yo no voy a hablar puntualmente de esa tríada esta noche, sino más bien eh, de una hipótesis que yo cierno alrededor de la posición antifilosófica de Jacques Lacan. Hablar de antifilosofía en la obra de Lacan para mí implica hablar necesariamente del concepto pivot de su teoría, el concepto de sujeto. Un concepto que inexorablemente concita una dimensión ontológica, la cual, entiendo, requiere ser pensada de un modo peculiar, más allá de la metafísica clásica. No obstante, antes de lanzarse a esa empresa, hoy día creo que resulta pertinente distinguir al menos algunos de los niveles de análisis que se ponen en juego en torno al concepto contemporáneo de sujeto. Pues ustedes lo sabrán, no es lo mismo pensar el sujeto político
como podemos encontrarlo de repente en los desarrollos de Butler, Althusser, Foucault y tantos otros autores, que pensar al sujeto del inconsciente, el sujeto dividido, tal como lo encontramos claramente en la obra de Lacan, y yo diría en parte también en la obra de Badiou. Algunos autores de referencia que pueden colaborarnos en el análisis de esta distinción, por mencionar algunos, Mladen Dollard, un bonito texto que me recomendó Carlos en su momento, Beyond Interpellation, y un texto local en Argentina, para mí un gran texto, del amigo Omar Hacha, que se llama Encrucijadas entre marxismo y psicoanálisis. El sujeto en su variante analítica da cuenta de una posición sujetada y sobredeterminada, mientras que el sujeto en su variante política debe entenderse más como un proceso de subjetivación. No obstante, para mí lo capital, digo, más allá de esta demarcación, es cómo poder articular formalmente esos dos niveles, esas dos dimensiones, tomando en consideración que el sujeto, en última instancia, yo entiendo que debe pensárselo como dando cuenta de una elección forzada y de una dimensión de pérdida. Por otro lado, recientemente ha aparecido también un gran libro de otro querido colega argentino, Emanuel Bisset, que compiló un libro, ya les digo, extraordinario libro, reciente, está todavía caliente, titulado Sujeto, léxico de teoría política. Allí lo que Bisset plantea es que la categoría de sujeto ha asumido en el pensamiento contemporáneo un régimen de funcionamiento paradójico, eh, puesto que él plantea que es una categoría que ha quedado tensada, de un lado, por cierta orientación de pensamiento que pretende forzar su desaparición, y del otro lado, por una orientación en la que creo inscribirme, reconocerme, que todo el tiempo repone la categoría o el concepto del sujeto para pensar múltiples encrucijadas. La categoría de sujeto es una categoría en crisis, ya una larga crisis que se inició en el siglo XIX, a partir de lo que podríamos llamar los pensadores de la sospecha, Marx y su concepción de la historia, Freud y lo inconsciente, Nietzsche y la voluntad. Estos autores de alguna manera tornaron imposible continuar pensando o postulando un sujeto en términos modernos, es decir, centrado, completo, autoconstituido reflexivamente. Y como ustedes saben, esa crisis se radicaliza progresivamente, paulatinamente a lo largo de todo el siglo XX, en una tendencia que podríamos decir que va de la ontología heideggeriana, pasando por el estructuralismo francés, hasta la deconstrucción derridiana. En ese intervalo de tiempo, la segunda mitad del siglo XX, que creo yo que es el momento más álgido, se caracterizó, entre otras cosas, ¿no? por un eh, por un recrudecimiento, podríamos decir, de ese pretendido sofisma que anunciaba la muerte del sujeto.
ese sofisma pretendió, o bueno, no, efectivamente podríamos decir, nutrió muchas de las querellas que se produjeron durante los años 60 y 70 del siglo pasado. Y eso en alguna medida me parece que ha empujado a muchos a plantear dentro del psicoanálisis que quizá era momento de repensar la categoría de sujeto, repensar la teoría del sujeto de Jacques Lacan. Sin embargo, Badiou, que es un filósofo al que yo sigo y mucho, ya planteaba desde los años 80 con su libro Teoría del Sujeto, o bueno, en la introducción de un bonito libro eh, que para algunos quizá no tenga demasiado valor teórico, yo pienso que sí, que se llama La aventura de la filosofía francesa contemporánea. Decía, cuando Badiou hace el recuento sobre la situación del sujeto, lo que plantea es que Lacan tuvo un modo de teorizar este concepto donde no es pasible reducirlo a un yo trascendental ni a una subjetividad entendida como mero efecto de una estructura. Ni se corresponde a una mera instancia, podríamos decir, sujetada al lenguaje, sino que más bien da cuenta, ese sujeto, de una división inmanente e irreductible. Esta división en Lacan la podemos encontrar entre los significantes o entre el saber y la verdad. En Badiou podríamos decir que esa división se encuentra entre los acontecimientos. Y en este otro libro que yo mencionaba, Teoría del Sujeto, que es de los años 80, para mí un extraordinario libro de Badiou, que a veces tiende a pasárselo por alto o a dejárselo en cierto olvido, ¿no? Digo porque se prioriza el ser y el acontecimiento, lógica de los mundos, bueno, y ahora la inmanencia de las verdades. Sin embargo, yo creo que Teoría del Sujeto es un texto formidable. Allí Badiou toma bastante a la letra el concepto de sujeto formulado por Lacan, su lógica, su temporalidad, y lo hace para pensar el campo de la política, nada más y nada menos. Eh, yo creo que en el presente sostener una teoría del sujeto y además en clave materialista eh, que de algún modo recupere para su reformulación la huella de pensamiento que nos ha dejado Lacan y que de alguna manera nos está dejando Badiou también, es una posición ético-política clave para el lacanismo por venir. Y esto lo digo porque entiendo que de lo contrario nuestra práctica habrá capitulado frente a la avanzada ideológica de las neurociencias y eso tiene el peligro de convertir nuestra praxis en una oferta más de adaptabilidad normativa. Adentrándonos un poquito más eh, en esto que yo ya señalo desde el título mismo de mi presentación, la antifilosofía como una ontología en tránsito. Eh, hay un dato que posiblemente algunos lo tengan fresco o no. Eh, Aquella vieja pregunta que le formulara Miller a Lacan en los años 60 acerca de cuál era su ontología, decía, hoy puede ser
que esto tenga más valor de anécdota que un valor teórico. Sin embargo, yo estoy convencido de que aquella fue una pregunta fuertemente teórica y que abrió un problema para el lacanismo que, que lejos de haber sido resuelto, envuelve un silencio, o esto que menciona Dólar, ¿no? En último término, en última instancia, esos silencios que se producen en todas las teorías, en todos los marcos teóricos, muchas veces dan cuenta del modo en que se intenta evadir un asunto incómodo. Yo creo que hay algo de eso en el lacanismo en torno a esa sencilla pregunta, pero aguda, que Miller formuló en la década del 60 y que pienso que al día de hoy es una pregunta que sigue activa y que sería oportuno retomar. Por lo tanto, lo que estoy pensando es que la ontología es una demanda teórica imperiosa que tiene, además, por delante el lacanismo. El término mismo de ontología, en general lo digo, ¿no? Resulta un término muy controversial entre los lacanianos, al punto que sabemos que esto divide aguas entre las distintas escuelas que componen esto que podríamos llamar a estas alturas ya una heteróclita corriente de pensamiento. Eh, eh, Más allá de la posición que finalmente asuman las distintas escuelas o no asuman en torno a esa pregunta incómoda, yo creo que la gran polémica sigue siendo si Lacan convoca o no para el psicoanálisis una dimensión ontológica a través de sus conceptos fundamentales. En ese sentido, la intención de mi exposición de esta noche es mostrar de alguna manera lo que yo entiendo como una condición actual del lacanismo en torno a esa dimensión ontológica que para mí está implicada en su teoría. Para lo cual parto de una proposición que es la siguiente. El lacanismo, lo sepa o no, esté advertido o no, parte de una posición ética frente al problema ontológico. Y esa posición hoy para mí está dividida en dos grandes orientaciones. O bien la orientación que decide rechazar de plano la dimensión ontológica, y en consecuencia asume todos los problemas epistémicos y lógicos que eso suscita, o bien decide asumir una ontología lingüística, una posición que desde mi perspectiva, si bien se presenta con un mejor pronóstico que la posición anterior, que para mí es bastante ingenua, eh, comporta una serie de consecuencias teóricas que convendría estudiar y evaluar a la luz de la exigencia formal y materialista que yo entiendo posee el concepto de sujeto. Y que, reitero, para mí sigue siendo el concepto pivot de la teoría de Lacan. La dificultad grande, por cierto, que tiene pensar el concepto de sujeto de Lacan es que exige pensar una ontología especial. Una ontología que yo creo que no estuvo pensada exhaustivamente por Lacan ni por el lacanismo. Y en ese punto, mi hipótesis es que la antifilosofía de Lacan constituye ni más ni menos que el nombre del proyecto ontológico inacabado de Lacan. Un proyecto
que terminaría de apuntalar su teoría del sujeto. Un proyecto que en lo fundamental orientaría la vía y el modo de acceso a la dimensión ontológica demandada por su teoría del sujeto, la cual, a todas luces, no puede ser abordada ni pensada desde la metafísica clásica. Cuando, cuando Lacan se refirió negativamente a la recepción del cogito cartesiano en el seno del pensamiento científico y filosófico, eh, o a cierta recepción, mejor dicho, para que no suene tan masiva la afirmación, más allá de si su aserción era justa, certera, minuciosa, me parece que lo que Lacan intentaba describir era el efecto esencialmente de sutura que se había operado en el pensamiento occidental entre el ser y el sujeto. Una situación que, como bien señaló el propio Lacan, y yo creo que Marx antes que él, invisibiliza la división inmanente que caracteriza al sujeto. Esto que llamamos suyancia estructural constitutiva, lo cual nos lleva a desconocer los mecanismos de causación, sujeción y reproducción del sujeto, y muchas veces nos induce a pensar la relación entre este y el orden social como si fuera una relación natural, como si el orden social fuera un dato objetivo al que todo sujeto debe apuntar en términos de adaptación o readaptación, porque esa es su naturaleza. Esta visión, esta vieja visión ideológica de la ciencia y de la filosofía, yo creo que tiende permanentemente a hipostasiar los conceptos, lo cual nos expone siempre a la posibilidad concreta del retorno de viejas conceptualizaciones humanistas y psicologicistas del sujeto, cuyos atributos siguen siendo subsidiarios del viejo paradigma de la conciencia. Por esa razón, en lo personal pienso que a contrapelo de la propuesta de cierta tradición científica y filosófica, al menos hasta Heidegger, ya que el filósofo alemán fue quien planteó la necesidad de establecer esta distinción entre ser, ontología, y ente, óntica, decía, para cierta tradición, al menos hasta este momento, la ontología, para mí, en el presente exige un ejercicio formal de desustancialización. Esta es la manera en la que yo entiendo la ontología. Es un ejercicio formal de desustancialización. Una posición teórica que yo la encuentro crucial para el porvenir de nuestras prácticas, no solamente la práctica psicoanalítica. Claro que el problema de la sustancialización no es solamente, como a veces se plantea, el problema de la biologización de lo humano. Yo creo que también el problema de la sustancialización es el problema de la psicologización. Bueno, ahí en México ustedes cuentan para mí con dos grandes referentes que han aportado muchísimo a la elucidación crítica de este problema. Me estoy refiriendo a Carlos Gómez Camarena y a mi otro gran amigo y colaborador de pensamiento, que es David Pavón Cuellar. Dos muy queridos amigos, pero además gente realmente notable. Sus producciones intelectuales me parece que hoy son una referencia para muchos de nosotros que estamos intentando hacer un poquito de pie con estos problemas. Ellos plantean, junto a otros autores, no sé, me sale ahora mencionar a Ian Parker, Jean de Vos, la necesidad de establecer una psicología crítica que utilice el psicoanálisis de Jacques Lacan
contra las derivas ideológicas de la sustancialización psicologicista y biologicista. Eh, las formas de la sujeción y del sufrimiento humano, lo sabemos, quienes hacemos clínica, son cada vez más sutiles, profundas, agudas, las formas de la soledad, del escepticismo, de la depresión, no solo son cada vez más frecuentes, sino que están cada vez más cercanas a cierta posición melancólica. Eh, Sin embargo, todas estas formas del padecimiento muchas veces no son interpretadas, o lo que es peor, son interpretadas como una consecuencia lógica de la visión ideológica de la vida contemporánea, que para mí tiene un cuño bastante reduccionista, biologicista y determinista. Eh, por esas razones que muchas veces pareciera que la única salida terapéutica que podemos ofrecer es la farmacológica, o la que es peor para mí, que es la de sencillamente acomodarnos al síntoma y tratar de amigarnos, por decirlo de algún modo, de la mejor manera posible con eso, ¿no? En definitiva, eso para mí es una visión de la existencia que contribuye en sordina a esta perspectiva cada vez más despolitizada de la vida, que le hace el juego al neoliberalismo global. Eh, contra algunos pronósticos que son bastante duros sobre la situación actual del lacanismo, y entiendo que hay razones para proponerlo así. Yo creo que el movimiento lacaniano supo tener momentos muy, muy fructíferos en el último tercio del siglo pasado, o quizá durante los años 60, 70, para más precisión. Eh, yo creo que en ese periodo, y sé que voy a decir algo que puede llegar a generar controversias, pero yo creo que en ese periodo la figura de Jacques-Alain Miller eh, se constituyó a través de esos escritos más tempranos, de ese Miller más filósofo, en una de las referencias más lúcidas de la historia del movimiento lacaniano. Eh, Decía, sé que voy a decir algo que va a generar un poco de ruido, porque yo sé que hoy Miller no es la figura eh, más querida, a pesar de que es una figura hegemónica, ¿no? Eh, pero bueno, no tengo dudas de que en esos años me parece que fue el interlocutor más agudo que tuvo Lacan. Eh, Sin embargo, mi interpretación es que a partir de los años 80, el lacanismo en general entró como en una retracción que, que yo creo que gradualmente, lentamente, lo fue llevando como a una situación de impas teórico, o al menos así lo entiendo yo. Sé que algunos por ahí podrían objetarme esto que acabo de decir. Eh, Aquí en Argentina tenemos un gran compañero, Fernando Ferrari, que está haciendo un trabajo extraordinario sobre la obra de Miller, y estoy seguro que si él me escuchara, podría salir a rebatirme con argumentos sólidos esto que yo acabo de decir, porque ciertamente no es verdad que Miller en los años 80 haya dejado de pensar. De hecho, me parece que algunos de sus seminarios de esos años dan cuenta de que verdaderamente hay un esfuerzo por
por seguir tensando algunas tesis de la obra de Lacan. Pero yo digo, en términos generales, me parece que el lacanismo paulatinamente fue entrando con una franca retracción. Y yo creo que eso ha hecho que nosotros, los psicoanalistas, perdamos mucho terreno como intelectuales, digo, ¿no? En los espacios de discusión o intersección con otros discursos, otras prácticas. O muchas veces cuando entramos en esa discusión, en ese diálogo, lo hacemos desde una posición de tanta exterioridad discursiva que me parece que los únicos que pierden somos nosotros. Nos quedamos sin poder reformular o repensar nuestra práctica, sin poder renovar los conceptos. No estoy diciendo con esto que sea sencillo exhumar todas las razones, ¿no?, que han llevado a nuestro movimiento hacia este lugar que yo llamo como un lugar de empobrecimiento, de pauperización teórica, pero no tengo dudas de que la demora en la subversión de lo que ha sido la recepción general que el lacanismo ha hecho de la posición antifilosófica de Lacan, tal como yo la entiendo, como un proyecto ontológico inacabado, es una de ellas. Me parece que esa es una de las grandes empresas que tenemos por delante si queremos salir de ese impasse en el que me parece que nuestro movimiento se encuentra. Perdonen, voy a servirme un poquito de agua. Hay, hay un autor que no sé, no sé si muchos lo conozcan. Para mí fue un hallazgo. Es un filósofo, no sé si él se autodefiniría como filósofo, yo lo bautizo así, colombiano, que se llama Julián Serna Arango. A mí realmente me abrió a un horizonte de pensamiento. Que plantea que el giro lingüístico posibilitó para el mundo occidental una apertura ontológica, ¿sí?, extraordinaria. Eh, Esta apertura yo creo que hoy podemos reconocerla bajo cuatro grandes orientaciones. Y en este punto voy a parafrasear a otro querido amigo, Roque Farrán, que seguramente muchos de ustedes lo conozcan. Creo que es uno de los grandes intelectuales jóvenes de nuestro país. Además yo tuve el enorme honor de contar con su colaboración como director en el trabajo de mi tesis. Eh, Decía, me parece que a partir de esa apertura ontológica hoy podemos reconocer cuatro grandes orientaciones de la ontología. La orientación de rechazo o ingenua, como la llamo yo, la orientación histórica o práctica, la orientación lingüística o poética y la orientación formal o matemática. No es que esta sea la única manera de trazar una suerte de ordenamiento, ¿sí?, sobre las múltiples derivas que ha tenido esta apertura. Sí me parece que es una forma que organiza bastante bien el tablero, ¿sí?, y permite hacer algunas operaciones para pensar. Eh, Mi tesis es que el lacanismo hoy más que nunca debe asumir una posición ontológica formal, matemática. Para mí es la única orientación
que le puede permitir sostener una teoría formal del sujeto, una teoría en la que el sujeto esté separado sin estarlo, pueda anudarse a la vida del matema y de la sustracción, y fundamentalmente una orientación donde finalmente se pueda sortear eh, el retorno incesante de la sustancialización biológica y o psicológica. Yo no tengo dudas de que toda teoría contemporánea del sujeto debe caracterizarse por la destitución del sujeto moderno, el sujeto centrado y reflexivo. Esta suposición que le permitió a la modernidad realizar el proyecto de la razón y de la autoconciencia, de la historia entendida como estructura lingüística como, o como historia de la lengua, del ser, del espíritu. En ese sentido, yo pienso que la genealogía Foucaultiana o la deconstrucción derridiana, además de haber constituido formas distintas de pensar la historia, como razón o autosuficiencia, pueden sernos de suma utilidad para nuestros proyectos o empresas teóricas. Uno, uno de los problemas que advertía Lacan para pensar el concepto sujeto fue que solo accedemos a su localización en la cadena mediante la formalización de su relación con el saber. Y en el mismo movimiento en el que intentamos visibilizar las relaciones combinatorias que producen lo real, este crea su propio impas, es decir, produce el punto ciego que desambigua los mecanismos ideológicos que intervienen en dicha producción y posterior lectura de lo real. En este sentido, la localización del sujeto, al estar mediada, siempre resulta ambigua, a la vez que el saber produce al sujeto, lo vuelve invisible, sustrayéndolo del circuito significante, reprimiendo su existencia y en consecuencia, entiendo, su sobredeterminación ontológica. Lacan afirmaba que en este punto es donde radica el culmen de ignorancia en el que se encuentra el pensamiento occidental en general. Eh, la posición de Lacan en relación con la ontología no, no, no es fácil. En rigor de verdad, la relación que Lacan mantuvo con la ontología siempre fue bastante ambigua. Dependiendo de las circunstancias, de los interlocutores o del problema que estuviera tratando de formalizar, eh, por momentos pareciera que la convoca, por momentos pareciera que la rechaza. En ese sentido, eh, hay un trabajo de Roque que identifica con mucha claridad tres momentos. El primer momento es a la altura del seminario 11, cuando Lacan intenta dar cuenta del estatuto ontológico que supone la iancia estructural revelada por lo inconsciente, estructurado como un lenguaje. Ahí dice que el mismo es preontológico, porque no pertenece ni al ser ni al no ser, sino al orden de lo no realizado. Luego, a la altura del seminario 20, cuando está buscando desligar y diferenciar el discurso psicoanalítico de la filosofía, rechazando cualquier anudamiento con la ontología,
dado que entiende que ésta siempre busca fundar una concepción del mundo. Y finalmente a la altura del seminario 23, cuando Lacan se lanza casi desesperadamente a tratar de repensar el significante, la letra, la escritura, la transmisión integral de lo real, entendido como aquello que no cesa de no escribirse, y apela a la teoría de nudos. Bueno, ahí vuelve a convocar una vez más a la dimensión ontológica, para terminar diciendo que mediante su nudo Borromeo, y esto es una cita de Lacan, él está intentando nada menos que la primera filosofía que le parece sostenerse. Eh, Cuando yo convoco la ontología como un lugar de relevo fundamental para el porvenir de nuestra práctica teórica, no lo hago pensando en establecer una suerte de filosofía primera o filosofía de los principios, como sí ocurre claramente con la orientación clásica de la filosofía. Yo más bien lo hago entendiendo que la ontología es una dimensión inmanente del pensamiento. No hay manera de eliminarla. Y que en tanto asumamos una posición teórica materialista, una posición de pensamiento materialista, o como lo expresa Badiou, una orientación genérica de pensamiento, dicha dimensión ontológica puede asumir una vía formal, matemática, es decir, antisubstancialista, y en consecuencia estabilizar el marco teórico general de nuestra teoría del sujeto. Eh, hay dos tesis de Badiou que yo encuentro como respaldo para mi posición. La primera tesis es la que plantea la ontología matemática como una teoría de la presentación del ser, entendido como multiplicidad inconsistente, que no procura domesticarlo bajo ningún régimen de cuenta de ninguna situación estructurada. Es decir, que se trata de una ontología del vacío y del infinito sin uno, lo cual es necesario para desactivar radicalmente la sustancialización del sujeto. Y la otra tesis es la tesis que plantea que la ontología es la matemática, que contrariamente a lo que han afirmado algunos, no es una tesis sobre el mundo, sino una tesis sobre el discurso. El ser no está compuesto por objetividades matemáticas, dice Badiou, sino que las matemáticas, en todo su devenir histórico, enuncian lo que puede decirse del ser en tanto ser. Eh, como ya lo enuncié, el lacanismo hasta el momento presente no ha resuelto el problema de la ontología implicada en y por su teoría. Que acá también hago una salvedad. Yo no estoy diciendo que el psicoanálisis es una ontología. Yo lo que digo es que los conceptos fundamentales del psicoanálisis, los conceptos fundamentales forjados por Lacan, eh, convocan una dimensión ontológica. ¿Sí? Eh, y yo creo que este problema lo pescó de manera muy certera Miller en los años 60. Por esta razón, a continuación, lo que voy a hacer es intentar exponer algunos de los aspectos fundamentales de lo que entiendo representa la orientación ontológica preponderante en el lacanismo actual. Me refiero a la ontología lingüística o poética. Yo creo que esta orientación, aunque cuenta a estas alturas con renombrados exponentes, en el campo psicoanalítico lacaniano, para mí, la figura de relevancia, la figura de envergadura es la figura de Bárbara Cassin.
sin lugar a dudas, para mí, una de las filósofas más extraordinarias de nuestro tiempo. En 2013 ella publicó un libro que se llama Jacques el Sofista, donde desarrolla lo que para mí es una de las versiones posibles de la antifilosofía lacaniana. Para mí representa una variación de la conjetura antifilosófica, tal vez la más hegemónica, en virtud de que expresa ciertos aires de familia, para decirlo a lo Wittgenstein, que existirían entre el psicoanálisis y la doxografía, entre el psicoanálisis y la sofística, a partir de la posición que ambos discursos asumen en relación a la palabra, en relación a la verdad y en relación al sentido. Para Cassin, la doxografía se define como la acción de fijar algo mediante la escritura, es decir, producir el pasaje de una modalidad de transmisión a otra, una fórmula con la que muchos de nosotros seguramente nos sentiríamos rápidamente identificados, puesto que se encuentra contenida en lo que para mí son dos de las expresiones más célebres del pensamiento psicoanalítico, ¿no? de Freud para acá: hacer consciente lo inconsciente, y allí donde ello era, yo debo advenir. Eh, para Cassin, la doxografía se plantea el problema de la transmisión como un problema hermenéutico, es decir, como un problema de sentido más que un problema de verdad. Y el sentido suscita a su vez el difícil problema de la oscilación entre los tópicos de lo insuficiente y lo demasiado. Esta manera de comprender la doxografía ocupa una posición muy próxima, digo por la semejanza metodológica, a la forma en la que Lacan planteó la dirección de la cura y la transmisión del psicoanálisis. Cassin diría: el matema es lo otro de la cita, tan imposible o más que esta. De acuerdo a esta familiaridad entre prácticas, Cassin afirma que Milner, no Miller, no Jacques-Alain Miller, sino Jean-Claude Milner, el autor del Periplo Estructural, la obra clara, los nombres indistintos. Cassin dice que Milner acierta cuando en su texto La obra clara decide designar mediante el término logión la forma en la que Lacan intenta formalizar la cita literal, es decir, estabilizarla para lograr su transmisión integral. Que acá también hago una pequeña mención. Muchas veces cuando se dice transmisión integral se piensa que se está apuntando a decirlo todo. Cuando Lacan habla de transmisión integral no está refiriéndose a decirlo todo. Se está refiriendo a una ecuación que, como las integrales en matemática, sea capaz de introducir la dimensión de plusvalía y la dimensión de entropía, ¿sí? Es decir, una ecuación que pueda incluir esos dos costados. Bueno, decía, Cassin encuentra, siguiéndolo a Milner en ese paso, su matema en el logión, utilizando la misma formulación que hace Lacan, pero en un sentido contrario a como lo va a expresar Badiou. El logión, para quienes no lo sepan, consiste básicamente en una proposición transmisible, que se caracteriza por una estructura sintáctica simple y una recurrencia, ¿sí? Una grafía tributaria del buen decir. Como sabemos, el logión fue relevado por Lacan por la figura del matema a partir de los años 60. Cassin encuentra en Letourdi
el punto de máxima oscilación entre la cita literal y el matema, entre estos dos modos no excluyentes de fijar la transmisión de un saber entendido como ficción. Yo personalmente pienso que más que tratarse del punto máximo de oscilación, allí lo que está en juego, lisa y llanamente, es un salto de terreno. Un salto de terreno entre una ontología retórica en la cual el estructuralismo lingüístico hacía las veces de episteme, y una ontología matemática, cuyas bases epistémicas tienen más que ver con el cálculo infinitesimal, la teoría de conjuntos, la topología, la teoría de nudos y el infinito cantoriano. Eh, Cassin sostiene que la sofística y el psicoanálisis lacaniano comparten un campo, que es el campo del discurso en su relación rebelde con el sentido, una relación que pasa por el funcionamiento del significante, su performance, y por la distancia que este discurso plantea en relación a la idea de verdad de la filosofía. No obstante, entendemos que esa suerte de obsesión que Lacan defendió siempre por la posibilidad de alcanzar una transmisión integral del psicoanálisis, así como la relación que mantuvo con el discurso y con la idea de ausentido, pero no pensado como un absurdo o un sinsentido, sino más bien pensado como sustracción del sentido, constituye una posición que bien podríamos identificar como sofística o filial, si quieren filial a la posición sofística. A su vez, si consideramos que la particularidad del sofista, tal como lo describe Cassim, ¿no? Es escuchar al otro, tomarle la palabra al otro, haciéndole siempre una pregunta incómoda además, poniendo en entredicho ese saber constituido del amo, eh, no podemos dejar de reconocer que la sofística y el psicoanálisis comparten esto que Cassin llama la función de operadores de delimitación de la filosofía. ¿Sí? La sofística y el psicoanálisis, por esta relación tan particular que tienen eh, con, con la lengua, con el discurso, serían operadores de delimitación de la filosofía. Por otra parte, cuando Cassin despliega su lectura sobre el modo en que funcionaría la relación entre el ser y el poema, eh, allí tampoco los psicoanalistas lacanianos podemos mostrarnos indiferentes. Porque en última instancia lo que está expresando es que el ser es un efecto del decir, y que la ontología es aquello mismo que hace del ser un significante. La ontología resulta entonces lo que pone a valer en el lenguaje el empleo de la cópula, aislándola como significante. De esta manera Cassin hace un juego ahí, hace corresponder la posición de Gorgias con la posición de Lacan, y demuestra un pretendido parentesco. No digo que esté mal esa hipótesis. Lacan mismo, en el seminario 17, en la clase eh, titulada Los surcos de la letosfera, él mismo se ocupa de no recusar su proximidad con Gorgias en relación al problema del ser, cuando dice que el pensamiento no es una categoría, sino un afecto. Para Cassin, tanto Gorgias como Lacan defienden la idea del pensamiento como un patos del logos, como una afección, como un sufrimiento. Una tesis que, según Badiou, constituye una de las tesis ontológicas más significativas del giro lingüístico, y que según él contiene, yo creo lo mismo, contiene el riesgo de reconducirnos vía un reduccionismo lingüístico hacia una posición idealista o hacia una posición materialista discursiva.
Eh, no hay dudas de la existencia de esta proximidad entre Lacan, Gorgias, el Tratado del No Ser, del cuestionamiento que ambos autores comparten en relación al hecho de que la ontología en tanto discurso, más que olvidarse del ser, lo que ha hecho es olvidarse que ella misma es un discurso, ¿sí? Frente a la ontología, la tesis sofística y la tesis lacaniana lo que hacen es formar una unidad. Lo que afirman es que el ser es un efecto del decir, un hecho de dicho. Eh, y en ese sentido creo que no es falso llamar sofista a Lacan. De hecho, Cassim, para justificar la posición logológica de Lacan, eh, lo cita, ¿no? Cuando este da esa afirmación de que el ser es un hecho de dicho, lo cual significa simplemente que no hay ninguna realidad prediscursiva, es decir, que cada realidad se funda y se define con un discurso. Eh, en suma, lo que intenta demostrar esta lectura, la que nos propone Cassin, es el carácter performativo del discurso sofístico y lacaniano. La idea de que el ser sería producido por el discurso, a la manera en que los griegos, los gnósticos, los místicos concebían al demiurgo como hacedor u organizador del mundo. Eh, como dice Cassin, no es asunto de destino, es simplemente asunto de logos. Finalmente, los sofistas, al igual que los analistas, partiendo de la idea de que todo orden es producto de una ficción significante, buscan echar a andar la fuerza del decir con el propósito de inducir nuevas formas de lazo con lo real. Es decir, que para esta orientación no habría más que interpretaciones e interpretaciones de interpretaciones. Por estas razones que cuando se parte de la idea de que el ser es un hecho de dicho, Cassin lo que nos advierte es la precaución que debemos tener en relación a la significación. No debemos olvidarnos, dice ella, de distinguir la dimensión del significante. Y en este sentido, lo que caracteriza la posición del sofista se orienta en función del discurso y no de la verdad. Ciertamente, hay que hacer un esfuerzo enorme para no verse seducido o convencido por la lectura de Cassin. Y para, a partir de ello, no acabar concluyendo que la ontología lingüística es la ontología requerida por los conceptos fundamentales del psicoanálisis lacaniano. La idea lacaniana de que el lenguaje no hace más que intentar llenar los agujeros que él mismo abre, fundamentalmente la ausencia de relación sexual, o el hecho de denunciar el principio aristotélico de no contradicción como una tontería, para mí constituyen la prueba más palmaria de la posición sofística de Lacan. Eh, la preocupación de Cassin, que no es la mía, por supuesto, pasa por saber si el discurso y el matema son formas distintas de alcanzar y formalizar lo real. Un problema que brota debido al siempre suscitado embarazo del sentido, ¿sí? Y al que los antiguos teorizaron de tal modo que Lacan terminó llamándolo un embauque. Eh, Finalmente, desde la perspectiva logológica o ontología lingüística, todo el problema se reduce al problema del sentido, ausencia de sentido, y si hay que comprender o no aquello que el parletre, el habla ser, expresa. Decía, mi preocupación no es la misma que la de Cassin, mi preocupación en cambio pasa por tratar de esclarecer de qué modo la ontología lingüística y la ontología matemática, que constituyen dos maneras distintas, aunque no necesariamente contrapuestas o antagónicas, que debo reconocer que de algún modo así lo presenté en mi tesis en 2018 y hoy ya no tengo esa posición,
Gracias a algunas preguntas que me ha esclarecido Carlos Gómez Camarena, decía, hoy pienso más bien que aunque constituyen dos maneras distintas, no necesariamente se contraponen. eh, Cómo anudar estas dos orientaciones pueden, para el futuro de nuestro porvenir teórico, abrir nuevas formas de la pregunta, cómo anudar nuevas formas de la pregunta por el ser pensar. Lo fundamental entonces, para terminar con esta presentación de la ontología lingüística que nos enseña Cassin, eh, eh, y que para mí de alguna manera representa lo que yo llamo la posición hegemónica dentro del lacanismo en relación al problema de la ontología, eh, es que si bien Lacan da un paso ahí, da un paso al límite cuando salta del principio de no contradicción, el principio aristotélico, que es el principio que de alguna manera funda en parte la ontología clásica, al principio de no hay relación sexual. Yo creo que ese paso, en definitiva, se revela insuficiente para la transmisión integral de lo real. A ver, no sé si lo dije claro, ¿no? Cassim me parece que nos muestra los aires de familia que hay entre la posición sofística y la posición lacaniana, y yo agrego, si bien creo que allí hay un paso al límite dado por Lacan, eh, la ontología lingüística, a mi parecer, se revela insuficiente para la transmisión integral de lo real. Lo vuelvo a decir. Por esa razón es que pienso que la ontología lingüística hoy tiene que buscar formas de anudarse con la ontología matemática. O sea, esto no es eh, eh, un duelo entre orientaciones ontológicas, saber cuál es mejor que otra. Eh, bueno, hasta ahí. Ahora quisiera mencionar lo que para mí son algunos de los aspectos fundamentales de la ontología matemática o formal, que sin lugar a dudas es la orientación ontológica en la que debe inscribirse el lacanismo eh, para una apertura de su porvenir. Eh, hay, hay un librito que si no lo conocen se los recomiendo porque me parece que es una buena puerta de entrada para este asunto o problema. Eh, es un librito que tiene una contrapartida y esto es una de las cosas que me enseñó Carlos, ¿no? Es un librito que me parece que a todos nos hizo tragar cierto anzuelo, que tiene que ver con lo que yo mencionaba recién, ¿no? Esto de pensar ontología lingüística versus ontología matemática, como si fuese, lo voy a decir con una rivalidad típica nuestra de los argentinos, como si fuese un Boca River, ¿sí? Y ver quién gana. Pues no. No es así, pero en ese libro, que para mí fue de mucha utilidad, que es un libro donde Cassin y Badiou lo escriben de manera conjunta, exponen ambos su respectiva interpretación en torno a la fórmula lacaniana de Letourdi, no hay relación sexual. Badiou ahí comienza diciendo lo siguiente, y lo voy eh, lo voy a citar en este punto a Badiou. Dice así: Lacan comprende el lenguaje de una manera completamente desontologizada,
Badiou lo está diciendo en un sentido crítico. Badiou lo que está diciendo es que siempre se afirmó, ¿sí?, que Lacan comprende el lenguaje de una manera completamente desontologizada, porque el equívoco del significante y la pluralidad de las interpretaciones dan por tierra con una concepción fundamental de la ontología filosófica desde Aristóteles hasta Deleuze, a saber, la univocidad del ser. Fin de la cita. Sin embargo, lo que Badiou señala a continuación es que la idea misma de fórmula que nosotros encontramos presente a lo largo y a lo ancho de la obra de Lacan es una propuesta de univocidad tan absoluta que su universalidad literal es inmediata. Con lo cual, la afirmación antecedente, esta cita que yo les acabo de leer, eh, que ubicaría el pensamiento de Lacan como un pensamiento desontologizado, en contra de la metafísica de Aristóteles, no es una afirmación ni tan ajustada ni tan acertada. Por el contrario, si afirmamos que Lacan consolidó una posición crítica de relevo en relación a la herencia del pensamiento aristotélico, yo creo que eso no se debió ni al hecho de que la metafísica elaborada por Aristóteles defienda la idea de la universalidad del ser, sino más bien porque, como dice Badiou, Aristóteles no entendió que la custodia de dicha univocidad no puede confiarse más que a la literalidad matemática. En este punto, para mí la exposición de Badiou posee un profundo interés para el lacanismo, puesto que es una posición que intenta contornear un asunto que a mi juicio la ontología lingüística no resuelve satisfactoriamente. Digo que no resuelve satisfactoriamente, no estoy diciendo no resuelve, ¿sí? Y que es el problema de cómo forzar, o para decirlo de otro modo, de qué manera llevar adelante el paso al límite, los callejones sin salida a los que nos expone el equívoco constitutivo del lenguaje, la dimensión inmanente de ausentido, que, como dice Badiou, hace salir a la superficie el vacío de la univocidad. Este punto, sin ir más lejos, es el punto que constituyó durante los años 60 la famosa querella, bueno, yo le digo famosa, no sé, quizá algunos de ustedes no la conozcan o quizás sí, eh, la famosa querella entre Badiou y Miller, esa querella que duró poco tiempo y que quizá alguna vez estaría bueno retomar, de hecho me lo estoy proponiendo seriamente, esa querella que apareció en Cahiers pour l'Analyse, donde Miller saca un texto, Badiou saca otro respondiéndole, en definitiva ahí lo que estaban disputando era cierta concepción alrededor de los fundamentos de la aritmética que había propuesto Frege, cómo se origina el cero, etcétera, etcétera. Bueno, para los que tengan ganas, eso es algo que pueden encontrar por internet. Lo que estaba en juego ahí para mí es sumamente importante. Lo que ocurre es que esa querella entre estos dos autores no pasó de pocos textos. No es que hay una producción sumamente prolífica de tesis y contratesis. Pero reitero, me parece que ahí el lacanismo también tiene algo para reponer. Eh, Decía, para Badiou, tanto Lacan como Miller tienen un modo de pensar que permanece en la línea de la lógica y no de las matemáticas. Y para Badiou, y yo en esto lo sigo a Badiou, la lógica todavía es lenguajera, pero no en el sentido de la retórica, sino lingüística, en definitiva. Eh, eh, Carlos ahí me decía que este costado de la lógica que sostiene en gran medida el lacanismo que se orienta en una ontología lingüística,
dice que arribaría de esta manera al costado más matemático de la poesía, ¿no? Carlos lo dice así y creo que está muy bien. Tanto Badiou como Lacan sostienen que la posibilidad de inscribir de manera anudada algo de lo real en juego, del impas que agujerea todo intento de cierre de lo múltiple, es a través del matema, es a través de la formalización matemática. La lectura trazada por Badiou en torno a la fórmula de Letourdi establece que el texto lacaniano reposa absolutamente sobre el nudo del matema, sobre el problema, Badiou lo va a decir así, de cómo pasar de la impotencia imaginaria a lo imposible real. Eh, y lo real sigue siendo una categoría del sujeto, como afirma Badiou y como eh, afirmo yo también. Eh, por mi parte pienso que ese corte decisivo del que habla Badiou y que según él interesa tanto al filósofo, es el que debe interesarnos a nosotros, los psicoanalistas lacanianos, puesto que el concepto de vacío es un tópico fundamental para nuestro anudamiento formal, para nuestra empresa teórica. El hecho de que la ontología filosófica contemporánea se halle todavía anudada al régimen heideggeriano del discurso, eh, es verdad que dificulta nuestra decisión de renunciar al horizonte de la metafísica, a la idea de pensar el ser eh, a partir de la doctrina del retiro y el develamiento, en cuyo seno el ser aparece pensado y caracterizado como entrega, como don, como presencia y apertura. Sin embargo, como afirma Badiou, si apelamos a producir una formalización del ser a partir de la idea de sustracción, deberíamos reemplazar la orientación poética de la ontología por una orientación matemática. Y Farrán, en ese sentido, Roque lo dice de un modo mucho más claro, lo dice mejor que yo. Él dice que cuando Badiou plantea que la ontología es la matemática, no solo nos permite producir el salto del poema al matema, sino que nos permite pensar el ser en tanto ser como pura multiplicidad, sin tener que retornar para ello a la metafísica del uno o la totalidad. En suma, las matemáticas nos posibilitan atravesar formalmente el impas al que somos arrojados incesantemente por los infinitos juegos del lenguaje, por el carácter performático del significante, y que la sofística denuncia como una dimensión olvidada por los discursos de la ciencia y la filosofía. Eh, Sin embargo, yo creo que a pesar de esta extraordinaria formulación crítica, la ontología lingüística no consigue ir más allá del muro del lenguaje. En todo caso, eh, yo lo diría así, sin pretender con esto agotar el problema. La ontología lingüística, al igual que la retórica y la poesía, aun cuando puedan dar cuenta de cierto resto al fijar el acontecimiento, y es claro que allí, o al menos para mí es claro que allí reside su importancia, no consigue ir más allá del muro del lenguaje, porque no inventa algo nuevo, no produce un forzamiento que arroje algo nuevo de por sí. Por esta razón es que yo creo que hay que tratar de anudar la ontología lingüística y la ontología matemática. Eh, Badiou no reniega de la posición antifilosófica de Lacan. Por el contrario, le reconoce el mérito de haberle planteado a la filosofía el desafío de pensar un nuevo objeto, el inconsciente. Y de esa manera haber puesto en tensión todo su campo de pretensiones. Eh, Sin embargo, Badiou entiende que sería conveniente reinscribir a Lacan en el terreno filosófico,
en función del provecho que esto supone para la filosofía, que es ni más ni menos que pasar de la crítica del sentido a un saber de lo real. Saber no en el sentido de conocimiento, saber en el sentido más lacaniano, de articulación de significantes, articulación de letra. Personalmente pienso que la maniobra que ensaya Badiou en torno al pensamiento antifilosófico de Lacan eh, es una maniobra de suma importancia para el lacanismo. Yo creo que Badiou es uno de los grandes autores que el lacanismo hoy no puede dejar de lado. No podemos soslayar el valor que tiene su obra para nosotros. Yo creo que sin esa torsión que propone Badiou de buscar reinscribir algo del proyecto anti en la filosofía, sobre todo a partir de repensar y redefinir el nudo conceptual entre verdad, saber, real, pero no para normalizarlo de acuerdo a algún canon, ¿sí? O bueno, o lo que podría ser el régimen filosófico, sino para reordenar y clarificar sus pretensiones a partir del impas que ocasiona ese objeto llamado inconsciente, y que está estructurado como un lenguaje y articulado a partir de un saber entendido como sentido ausexo, eh, se pierde de vista la importancia de sostener la formalización matemática. Sin esa torsión se pierde de vista de reinscribir algo de lo anti, decía, se pierde de vista la importancia de sostener la formalización matemática, de apelar al matema, a la letra, no a la letra poética, ¿sí? De apelar al matema como forma de exclusión de lo real, de enganchar algo de lo que allí se sustrae por acción de la estructura nodal del discurso. El matema es una forma de escritura que ordena, por definición, ocuparnos de lo real, de lo que allí donde hay la marca del vacío, sin embargo, algo mueve. Esta idea, reitero, casi obsesiva de Lacan, por ceñir lo real de Lalande, expresa la necesidad de articular la función de la escritura como recurso formal. Eh, el significante y la idea producen lo real. Es decir, que este es efecto de ellos y no un dato objetivo a priori. Por eso pienso que la escritura, entendida como letra matemática, viene en auxilio del significante y de la idea para captarlos in situ y anudarlos a un punto cuya detención habrá sido, en el mejor de los casos, la posibilidad de componer una ecuación que sostenga su resolución. Eh, Y esto es fundamental, porque la tesis fundamental del psicoanálisis es una tesis sobre la ausencia, sobre la sustracción como marca inmanente, como marca fundacional de nuestra condición de parletres. No debemos dejar de hacer hincapié en la importancia del concepto de matema y su relación con la función de la escritura, como formas de acceso a lo real sustractivo que nos habita y sobredetermina. Yo creo que así orientado, eso explica por qué el matema aparece como la vía regia por excelencia para el psicoanálisis. No, como decía más arriba, porque el matema nos parezca una forma más elevada o ilustrada que el poema, sino porque, como demuestra Badiou, el matema mantiene una relación lógica con la idea de sustracción que el poema ni siquiera pronuncia. Eh, de igual forma, porque los conceptos que rigen y ordenan la praxis clínica, el inconsciente, el sujeto, el significante, el objeto A, el fantasma, el otro con mayúscula, el gozo, han sido pensados y elaborados por Lacan en la vía de la sustracción. Por esta razón es que manifiesto
este sumo interés por la obra de Badiou, porque este extraordinario filósofo es el que ha logrado articular una teoría de lo múltiple, lo genérico, lo indiscernible, a un pensamiento sobre el sujeto y la verdad. Por último, y para finalizar, porque creo que ya me he extendido demasiado, eh, afirmo que el lacanismo, si aspira a franquear su estado de debilitamiento teórico actual, si apela a no caer en posiciones sustancialistas que subsidien ideológicamente el retorno de viejas lecturas empiristas, debe recuperar de manera imperiosa el proyecto antifilosófico de Jacques Lacan. Y lo debe hacer no solo desde una posición materialista, sino también entendiendo que es el nombre de un proyecto inacabado, un proyecto ontológico inacabado, lo cual constituye, a mi entender, el requisito formal inexcusable para repensar la teoría de su concepto pivot, el sujeto. Y este proyecto antifilosófico, y con esto termino, hoy exige anudar nuestro pensamiento a dos tesis ontológicas que son las siguientes. La primera, no existe más que lo múltiple infinito, es decir, lo múltiple de múltiples, no compuestos por uno, cuya presentación no presenta nada, es decir, carece de definición, pues en última instancia no se trata más que del vacío y de la inconsistencia, y no de lo uno. Y la segunda tesis es que, dado que el único pensamiento capaz de disponer una teoría de lo múltiple, donde el vacío y lo infinito encuentran su radical desacralización, es la matemática es la ontología en sentido estricto, o sea, el desarrollo infinito de lo que puede decirse del ser en tanto que ser. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Espero no haberlos aburrido demasiado. Sé que mi presentación por momentos tiene cierta densidad conceptual. Para mí fue bastante embarazoso tratar de simplificarla o sintetizarla para tratar de meterla en los 40 o 45 minutos que me habían anunciado que tenía y que creo que ya los excedí por mucho, así que pido encarecidas disculpas a todos. Bueno, no sé si habrá preguntas, comentarios. Por aquí no los veo. No sé si puedan estar en algún otro sitio. Algo me había comentado Arturo. Déjenme que chequee. Sí, efectivamente, aquí Arturo, de manera muy gentil, me pasa por WhatsApp algunos comentarios. José Octavio Reza Becerril pregunta, ¿el futuro de la práctica analítica está en la ontología matemática? Eh, bueno, dicho así, querido José, es un poco arriesgado. Eh, yo creo que con cierta modulación de la forma enunciativa podría estar de acuerdo. Yo en todo caso diría que la ontología matemática es un elemento fundamental para poder eh, repensar muchos de nuestros conceptos fundamentales, que como mencionaba recién en el final, son conceptos que para mí están pensados en la vía de la sustracción, ¿sí? Que es un concepto clave para mí, esto, digamos, que tiene que ver con lo que mencionaba al inicio, ¿no? Del sujeto estando pero no estando, ¿no? Esta idea que por ahí podemos encontrar más lograda, más formalizada a través del concepto lacaniano de extimidad, ¿no? Bueno, hay algo ahí en juego con esta lógica de la sustracción que yo creo que se pesca
muchísimo mejor en la propuesta de la ontología matemática de Badiou. Pero reitero, José, me parece que yo moderaría un poco, matizaría un poco la forma enunciativa. Si estás de acuerdo conmigo en ese punto, quizá podríamos decir que sí, que algo del porvenir de la práctica psicoanalítica lacaniana, al menos modestamente, como yo lo entiendo, iría por la vía eh, de la ontología matemática. Eh, Rodrigo Vicente Aguilera Junt. ¿Por qué necesariamente se plantea un potencial subversivo político mayor en la ontología lingüística y matemática que en el biologicismo? Entiendo los usos conservadores y neoliberales del individualismo organicista. No obstante, no veo una relación directa del desbiologicismo con la subversión y emancipación del sujeto político. Me parece que allí hay una contingencia a trabajar y no una axiomática. ¡Pah, Rodrigo! Me la clavaste en el ángulo. Pregunta peluda, como decimos nosotros aquí. Buena pregunta. No sé si estoy en condiciones de respondértela de manera breve. Creo que tendría que ensayar a riesgo de tropezar, lo cual no me hace problema. Eh, digamos, tendría que ensayar un largo rodeo que podría llevarnos un largo tiempo y me parece que eso podría ir en desmedro de lo que nos queda de tiempo y bueno, y cierto afán que tengo yo de poder leer varios comentarios y varias preguntas. En todo caso, querido Rodrigo, lo que te propongo es lo siguiente. Yo me voy a tomar nota de tu pregunta y me voy a lanzar a ese ejercicio, a ese ensayo, a ver qué sale. Y en todo caso vemos si le podemos dar una vuelta a esto que vos estás proponiendo, eh, que es un asunto filoso, ¿eh? Entiendo que lo es. Soledad Estefanía Guerra, muy interesante el recorrido, gracias Agustín, no, al contrario, Soledad, infinitas gracias a ti. Eh, ¿Cuál es el nombre del libro? Si te refieres al libro que publiqué yo, es El porvenir del lacanismo. Creo que está colgado en la red, creo que en internet se consigue, de hecho creo que Carlos Gómez Camarena me había dicho hace un tiempo que lo había conseguido por internet. Si no se puede conseguir el libro, formato físico, dependiendo de dónde estés tú, no sé si estás aquí en la Argentina o estás en otro país. Eh, Germán Rodríguez, ojalá podamos conseguir tu libro en México. Uf, para mí sería un honor, Germán. Trataremos de hacer gestiones para que eso suceda. Valentina Carrossi, el ser es un hecho del discurso. Ella recorta esa cita y pregunta, ¿se puede entender como el ser requiere del discurso para dejarse apresar de algún modo? Pienso en la distinción heideggeriana entre discurso, die Rede, y lenguaje, das Sprache. La lingüística, así como la lógica matemática, quedan del lado de lo que hace discurso, mientras que la lengua o el lenguaje quedan del lado de lo ontológico, me parece. En Lacan, lo que funda el discurso es todavía algo óntico y no algo ontológico, y con Badiou uno podría decir que lo real queda del lado del sujeto, porque es el sujeto el que se comprende a sí mismo siendo el que comprende el hecho de ser. Eh, Querida Valentina, lo mismo que le dije a Rodrigo, son intervenciones sumamente filosas. Está buenísima tu intervención.
me parece que condensa varias cosas. No digo que esté mal eso, al contrario. Digo, tiene un grado de complejidad que yo no sé si estoy en condiciones de respondértelo así en dos toques, ¿no? Como quien dice, de manera acotada. Eh, lo que sí por ahí podríamos decir es que Lacan se queda en un paso previo, digamos. Yo no sé si lo llamaría óntico al suelo en el que vos lo ubicás a Lacan. Creo que no diría que se queda en un terreno óntico. Eh, Porque además el problema de Lacan, como yo lo mencionaba, es que va y viene todo el tiempo con la ontología. Por momentos la convoca, por momentos la rechaza. Cuando le viene bien, la levanta y la despliega. Cuando le viene mal, la baja de un ondazo. Eh, Finalmente, sí, acuerdo contigo que para Badiou, y yo estoy convencido de eso, la categoría o el concepto de real es un concepto que queda del lado del sujeto. Yo de eso no tengo dudas. Bueno, gracias Valentina. Lamento no poder responderte más detenidamente el compacto que me has enviado. Germán Rodríguez, ¿compartes la concepción de antifilosofía de Badiou con sus desarrollos sobre Lacan, Nietzsche, Wittgenstein, Pascal, etcétera, o propones una propia? Eh, a ver, yo sé que existen muchos desarrollos en torno a la antifilosofía de Lacan. Eh, no, no sé, podría mencionarte en este momento varios, varios autores que yo recuerdo que han trabajado la antifilosofía, bueno, Badiou, que es el mismo que estás mencionando vos aquí, pero bueno, el propio Carlos Gómez Camarena o Roque Farrán, Tomchik, Johnston, Alemán, Bostils, hay muchos grandes autores además que han trabajado la posición antifilosófica de Lacan. Yo no sé si puedo compararme con alguno de ellos, no sé siquiera si estoy en condiciones de decir que tengo eh, una posición propia, o bueno, quizá eso sí, porque ciertamente esto de llamar antifilosofía o llamar, mejor dicho, la antifilosofía de Lacan como el nombre de un proyecto ontológico inacabado, eso ciertamente yo no lo he encontrado en ninguno de los autores que acabo de enumerar. Eso sí creo que es propio. Eh, en todo caso, no soy yo quien tenga que otorgarle un valor a eso. Respecto a la primera parte de tu pregunta, eh, sí, claro que comparto la concepción de Badiou sobre la antifilosofía. He leído a duras penas, porque no está traducido al español, el seminario que Badiou le dedicó a la antifilosofía de Lacan en el año 94-95. Seminario que conseguí gracias al préstamo que me hizo del mismo el querido Raúl Cerdeiras, un filósofo argentino que yo considero como uno de mis grandes maestros. Eh, Marianela Tobar, la ambigüedad ontológica de Lacan no creo que deba pensarse como una falta de desarrollo de su dimensión ontológica. ¿No cree usted que esta falta de desarrollo es inherente a su propia intención teórica? Eh, eh, qué, qué buena estocada, Marianela. Eh, Creo que hay un poco de las dos cosas. Eh,
claro que, como decimos nosotros, intento llevar un poco de agua para mi molino. Y no veo nada de malo en eso. Me parece que todo aquel que se proponga una cierta empresa de pensamiento, modesta o como fuere, claro que va a tener movimientos de estas características. Eh, y yo en ese punto no, no escondo la mano, digamos. Sin embargo, yo creo que en Lacan eh, hay una posición no solo ambigua, que ahí Roque lo muestra muy bien cuando recorta esos tres momentos de la enseñanza de Lacan. No solamente creo que es ambigua, sino que también creo que es bastante escueta. De hecho, si uno rastrea, digamos, todas las referencias que Lacan hace a lo largo de su enseñanza en relación a la ontología, que no son pocas, ciertamente, eh, yo creo que no constituyen un verdadero desarrollo. O sea, no hay una teoría eh, acabada, como sí podemos decir que hay una teoría del sujeto, o como sí podemos decir que hay una teoría del objeto, en relación a la ontología. Y con esto no le estoy echando tierra encima al querido Lacan, digamos. Yo no pretendo, digamos, que un autor resuelva todos los problemas. Digo, bastante nos dejó para que pensemos y repensemos. Eh, pero no tengo dudas, Marianela, de que es bastante austero el desarrollo, más allá de la buena cantidad de citas que uno pueda encontrar en torno a la ontología. De hecho, la respuesta de Lacan a la pregunta de Miller en los años 60 eh, es una respuesta bastante esquiva, bastante austera. Lo que Lacan le dice es que en todo caso su ontología es una ontología de no ente, de no ente. Eh, Claro, lo que pasa es que eso exige una fundamentación y extremadamente rigurosa. Yo creo que eso en Lacan no está. Pero reitero, no lo estoy planteando como una crítica. No estoy diciendo, uy, qué jodido Lacan, mirá cómo nos dejó a pata con esto. Nos dejó un montón de otras cosas. Yo creo que ahí está también el bonito desafío que tenemos los lacanianos. Es decir, bueno, retomar a nuestro maestro en sus impases, en sus silencios, en sus omisiones, en sus contradicciones, dificultades. Gracias, Marianela. Cristina Mesal López. En tanto el psicoanálisis alcance el fundamento axiomático matemático, ¿podremos enfrentar el avance y predominio neurocientífico en muchos campos humanísticos? Uy, Cristina, esto es hacer, en cierto sentido, futurología. Si yo te pudiera responder desde lo que es mi esperanza, por decirlo de algún modo, ojalá, ojalá que, eh, pero no tanto por el hecho de anudarnos a una ontología matemática, sino por la potencia que eso nos puede aportar a nosotros, los lacanianos, para que repensemos nuestra teoría. Porque no es nada más que el movimiento de decir, bueno, sí, acepto o decido darme esta orientación de pensamiento y entonces me estudio de memoria los axiomas de la ontología matemática. No es ese movimiento, o en todo caso, si se queda ahí, habrá sido una empresa bastante pobre e ingenua. Yo lo que intento es que esa herramienta, esa orientación de pensamiento,
me colabore en la posibilidad de repensar los propios conceptos psicoanalíticos. Eh, Eso es lo que estoy planteando. Y en ese sentido, pero no puedo dar garantías, yo creo que sí, que vamos a estar en una mejor posición para dar batalla teórica ante este avance indiscutido además eh, de las neurociencias, pero no de las neurociencias en sí, digamos, porque yo contra las neurociencias entendidas como disciplina científica no tengo nada. El problema es la visión ideológica de las neurociencias, ¿sí? Cuando eso prende de una determinada manera en el sentido común y eso arrastra un montón de consecuencias como las que yo nombré recién en mi exposición, ¿sí? Que para mí conllevan el riesgo de terminar substancializando los conceptos, hipostaseándolos, y bueno, y como mencioné también, la substancialización acarrea el problema de una concepción de lo humano muchas veces sesgada en términos o bien biológicos o bien psicológicos. eh, y no es que eso en sí mismo sea un problema, sino que eso en todo caso conlleva la invisibilización de otros problemas. Como es el problema de la sobredeterminación del todo social sobre nuestra subjetividad. Eh, pero bueno, retomando, Cristina, ojalá nosotros podamos volver a tener un rol protagónico, ¿sí? En los debates intelectuales. Yo creo que los psicoanalistas hemos perdido algo de eso. Así como a lo largo del siglo XX fuimos generadores de muchos debates y aportamos a la elucidación de un montón de problemas, hoy me parece que hemos quedado eh, profundamente rezagados, fundamentalmente en el campo de la política. Bueno, si no me equivoco, hasta aquí hemos llegado con las preguntas. Esto es lo que me ha mandado Arturo. Eh, Quiero agradecerles profundamente nuevamente el haber estado conmigo esta noche, del otro lado, por la paciencia, por las intervenciones. Seguramente tengamos alguna otra vuelta. De hecho, ya me quedé con algunas notas dando vueltas. Así que bueno, muchísimas gracias. Que estén todos muy bien y hasta cualquier momento.